Las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo dice: los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes son los que huyen. Y aquellos no formarán parte de la gloria venidera, de la heredad de los justos y de los santos. Abominables, eso significa aquellos que practican un sinfín de tonterías, entre ellas cosas que no siempre es buena mencionarlas, porque son vergonzosas. Sus prácticas son vergonzosas. Incrédulos, aquellos quienes rechazan a Jesús. Quiero decirte, si sientes que el Señor te está hablando, por favor, abra la puerta de tu corazón y acéptale como tu Señor. No endurezcas tu corazón. Hechiceros, una práctica común entre la humanidad. Una práctica muy común entre todas las razas del mundo. Algunos practican la hechicería. ¿Saben qué significa esto? Depender de otro Dios que no sea el Dios verdadero. Significa hacerle daño a las personas, causar tanto dolor, tanta tristeza a las familias. Y estas prácticas Dios no solamente las rechaza, es una abominación delante de Él. Así es que si alguno de ustedes en esta mañana tiene algún libro de hechicería, yo creo que es preciso ponerle fin a su lectura. Es importante demostrar una verdadera transformación en nuestras vidas. Algunos de nosotros en el pasado teníamos abuelos quienes practicaban la hechicería. Cuentan de que mi abuelo era un practicante de ella, pero como nunca nos conocimos bien, no me dejó el libro, gracias al Señor. Pero por si entre nosotros tenemos todavía personas y abuelos, porque a veces eso es lo que sucede, hay abuelos interesados en dejarle esa herencia a sus hijos o a sus nietos. Y es preciso cortar relación con eso. Entrar en un pacto con Jesús hoy y decirle no a las tinieblas. Detener el auge de las tinieblas a través del poder de Cristo. Y decirle no a esas prácticas. Llama mucha la atención porque ustedes van a ver que en esta iglesia a la cual estas cartas son escritas, habían todavía creyentes practicando estas cosas. Tal vez entre nosotros en esta mañana no hayan quienes practican estas cosas, pero en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, dice que una de las evidencias de la conversión de varios cristianos en aquel entonces, entre ellos hechiceros, era que ellos presentaban sus libros para ser quemadas. Qué transformación tan genuina, ¿no? Ellos traían sus libros. Así es que la próxima semana espero esos libros por acá, por favor. No se queden con ellas, por si acaso, ¿no? Idólatras. La idolatría es una enfermedad que afecta la relación del hombre y su creador en todos los aspectos. La idolatría significa poner a otra cosa en el lugar del creador, en el lugar de Dios. ¿De quién es el primer lugar en tu vida? Espero que sea de Dios. Espero que sea de Jesús. Cuidado, esposas. Si el que ocupa el primer lugar es el esposo. Cuidado, esposos. Por si el que ocupa el primer lugar son las esposas. Cuidado, padres. Por si quien ocupa el primer lugar son los hijos o es alguno de los hijos. Cuidados, trabajadores, por si el que ocupa el primer lugar es el trabajo y no la devoción al Señor. Cuidado con la idolatría, estudiantes, por si quien ocupa el primer lugar es el estudio y no el Señor. Cuidado, soñadores,
Por si quien va en el primer lugar son los sueños y no el que hace que los sueños se cumplan. Y en último lugar, habla directamente a aquellos quienes a veces dicen mentiritas blancas. Y dice, todos los mentirosos. Dios me libre. Cuidado con estas prácticas. Algunos tenemos la tendencia de pintar las prácticas diciendo, no hermano, fue una mentirita blanca que no le hace daño a nadie. Pero las Sagradas Escrituras condenan esas prácticas, condenan la mentira. Es lastimoso, pero Dios le está hablando a la iglesia. Dios no le está hablando al mundo, Dios le está hablando a su iglesia. Porque Jesús está interesado en que la iglesia se purifique. Y este capítulo 21 de Apocalipsis, precisamente ese es el punto. ¿Se acuerdan de los textos que leímos? Creo que en el texto 11, en donde dice, el que es justo, que siga practicando la justicia todavía. El que es santo, que siga santificándose todavía. Y el que es injusto, que siga en su injusticia todavía. Dios le está hablando a la iglesia, está hablando a usted y a mí. Deben santificarse, deben prepararse y dejar a un lado estas prácticas. Qué triste es cuando todavía entre nosotros nos mentimos. A veces no somos sinceros. Hay una práctica muy rara entre nosotros los garífunas y todavía muchos de nosotros la practicamos. Nuestra tendencia muchas veces es no compartir nuestros viajes con alguien porque dicen que los viajes se salan. En serio, mama murusu grigia hanyidu hanyamba nyamerigo ya wagana gogie anyere hagia muri hatia luwa furi do hawago logo hawayesun hibirbrilu español pero anyere hadage la yagtanya lige hola pastor hitabia wabisa unyatibu chilu hadi wala latinal lig dunia hale di hoti ya endo la gairo tiasam chilu hanya lehi banya lubai. Pero a valida que creencia, a valida que mito le anihibe es que la salud rubalana que Hawaii es su grigia. Anihibriti ayeha gudalumutiwa echuni libainale. Costumbres como estas nos hacen mentir. Y la palabra del Señor dice que debemos andar en la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad entre nosotros mismos y con los de afuera, entre nosotros como creyentes. Sigamos corriendo, por favor. Debemos voltear a ver a Cristo Jesús como nuestra fuente de gozo y nuestra fuente de salvación, nuestra fuente de redención. Eso es importante. Y vimos en el verso 7, que Jesús es nuestro reposo y en Él el Padre hará cumplir la promesa de darnos la herencia que hemos recibido. Anoten Romanos capítulo 12, verso 2. No se adopten a este mundo. ¿Saben qué significa? No practiquen, no vivan como este mundo. No practiquen las cosas de este mundo. Ka biara habanya ni duhin. Lani gubungiu hamasali benda yimi. Adiga wati insiani tidahanigi. Abati hehereha abahagundaru lau hasufriru grigia. Lige hadigbay. Pero tengo usando bruto, cambien su chip, cambien su forma de pensar. Lidale la sansiru ligabri wasamina.
abawasansiru ura golumale terengo belereru bungio. Versículo lee anire abasamino hulili tilidan. Y lo que busca darnos a entender es que nuestra fuente de ideas y nuestra fuente de acciones debe surgir desde nuestro interior. Y en pocas palabras, quien debe dominar y controlar nuestro interior debe ser Jesús. El molde que nos impulsa a hablar, a vivir y a actuar debe ser el molde de Jesús. Entonces está diciendo, déjense moldear por Cristo. Dejen que el molde de Cristo sea que los amolde a ustedes, para que moldee su carácter, para que su actitud sea semejante a la de Cristo. Es importante. Muchos de nosotros no tenemos carácter cristiano. Todavía seguimos negociando con el mundo, o somos vulnerables ante las tentaciones que están allí. Cuando nuestras amistades nos invitan a hacer cosas indebidas, todavía nuestro carácter es débil y no le decimos no. Y deberíamos aprender a decir no. En el Evangelio según San Mateo dice que su sí sea sí y que su no sea no. Eso significa carácter. ¿Y quién forma nuestro carácter? Jesús. ¿Quién debe moldearnos? Jesús. Y es importante dejarnos moldear por Cristo Jesús. Termino leyendo el texto. Adóptense al molde de Jesús y no conforme a este mundo. Y luego dice, renuévense en su forma de pensar. Renovación. ¿Entienden esto? ¿Qué está queriendo Dios? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Yo creo que sigue siendo lo mismo. Dios quiere que encontremos su reposo. Y eso es lo que quiere darnos hoy, ese reposo importante. Debemos evitar lo que aquí está advirtiendo: practicar o tener las prácticas del mundo, o practicar cosas indebidas que no edifican nuestra fe. Muchas de ellas son las que hemos leído, pero una de ellas es la desobediencia, la causa por la cual este pueblo no entró al reposo prometido. Anoten Hechos capítulo 7 verso 39. En este pasaje, Esteban, quien en ese entonces es apedreado hasta la muerte, está predicando a su pueblo y está citando precisamente la desobediencia de este pueblo en ese entonces para escuchar la voz del Señor. Mis hermanos, mi alma se entristece porque a veces vemos rasgo también de esto en nuestros días. El pueblo del Señor se viene, canta en los cultos, participa de algunas cosas, pero la santidad brilla por su ausencia en nuestras vidas. El compromiso con Dios y su obra brilla en nuestras vidas por su ausencia. No estamos comprometidos con el Señor. Estamos más comprometidos con nuestros sueños, nuestras metas. Y aunque les he advertido varias veces y les he dicho y los he exhortado, es bueno que nos esforcemos. Es bueno que nos formemos, que nos capacitemos y que trabajemos por tener el pan diario. Pero no deberíamos orientar toda nuestra energía para ganar el pan que perece. Y Jesús animaba diciendo lo siguiente en el Evangelio según San Juan: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que no perece y que produce una vida eterna y para siempre. Jesús advierte y nos dice: pueden trabajar por su pan diario, pero que ese no sea el primer enfoque en ustedes. Trabajen por el pan que no perece. Y en Mateo capítulo 6 dice: si ustedes construyen riquezas en el cielo, allá el ladrón no puede llegar. El salitre o la salitre no puede hacer absolutamente nada. Los comejenes no pueden llegar.
¿Entienden qué es lo que está diciendo Jesús? Estamos preocupados por tener tantos millones en el banco. Y está bien. Pero que tener tantos millones en el banco no nos haga perder el sueño ni el enfoque celestial. Si perdemos este enfoque, estamos perdiendo el rumbo. Este pueblo perdió el rumbo porque dejaron de ver fijamente a Jesús. Y en esta mañana quiero advertir esto: no dejemos de ver fijamente a Jesús. Pedro lo intentó, ¿y qué pasó? Por poco se ahoga. Tuvo que gritar una vez más: Jesús, sálvame. Y Jesús fue en su auxilio y Jesús lo redimió. No cometamos los mismos errores que vimos que otros cometieron. Y aún en nuestros días, dejemos la frialdad y caminemos con Jesús como debemos caminar. El verso 11: Jesucristo ha provisto para nuestro reposo mediante la fe. Esto significa que a través de la fe nosotros alcanzamos la salvación. Inciso B: debemos apropiarnos del don de Dios. Eso significa, mis hermanos, que debemos entrar para consagrarnos al Señor cada día. ¿Cuántos están dispuestos para consagrarse al Señor? ¿Pero entienden qué significa consagración? Significa que vamos a salir de este lugar nuevamente sabiendo que hay decisiones que debemos tomar. O es más, vamos a orar para que esas decisiones hagan o sean efectivas en nuestras vidas a partir de ahorita. Y luego vamos a estar orando para que el efecto del cambio siga dándose cada día de nuestras vidas. Eso es importante para todos nosotros. Quiero cerrar con esa lectura, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, eso significa juzgar, los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Alabado sea el Señor. Quiero decirles esto: la palabra del Señor es una espada de doble filo. Y espada de doble filo significa capacidad para transformar al hombre. ¿Se acuerdan del dicho del profeta Isaías? Yo enviaré mi palabra y no regresará a mí vacía. La capacidad, el poder que hay en las sagradas escrituras para transformar la mente. Pero nos dice que intuitivamente juzga. La palabra del Señor juzga nuestra causa, pero también juzga tus intenciones, tus pensamientos. Y voy a cerrar con esto. Aquí habla de las interioridades del hombre. Mucho de la interioridad del hombre. Nadie más te conoce como el Señor te conoce. Nadie más. Digo esto: Él nos formó, Él nos creó y Él nos conoce más que nadie. Eso te dice a ti que no hay forma de esconderte de Él. Si quieren anotar, Salmo 139, verso 7 en adelante, dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu?
¿A dónde me voy a esconder? No existe lugar, porque el Señor te conoce. Mi hermano y hermana, quiero decirte esto en son de ánimo, pero también en advertencia. Yo sé que muchas veces Satanás viene y busca la forma de sembrar una semilla del mal en tu mente, con ideas perversas, con asuntos inmorales, con situaciones o acciones como de devolver mal por mal. Y como seres humanos a veces estamos propensos a obedecer. A los jóvenes les advierto semana tras semana de cuidarse, porque el ambiente que hay en el mundo es difícil. Y la tendencia es a rebelarse en contra de la voluntad del Señor. Ayer en nuestra reunión con el grupo de los chicos con que nos reunimos ahora, yo les decía, Satanás es astuto y ha hecho que muchos se rebelen en contra del Señor. Jóvenes que deberían consagrarse para el Señor y ser obedientes a sus padres, pero los consejos desde afuera pueden más. Y a veces en las reuniones o en las congregaciones de los justos somos una persona y en la casa somos otra persona, y eso no es correcto. Los jóvenes hoy quienes se casan se rebelan en contra de la voluntad del Señor y se unen en yugo desigual. Las jovencitas dicen: no hay hombres idóneos en el Señor. Le están diciendo a Dios lo mismo que Adán le dijo a Dios: tú me diste una pecadora, una perversa. Adán ofendió al Señor. Y a veces da pena que muchos de nuestros hermanos y hermanas dicen lo mismo al Señor hoy. Ofenden a Dios. Por favor, deje de ofender al Señor. Jovencitas, jovencitos, dejen de ofender al Señor. Si Él dijo: yo me encargaré de ustedes, yo soy su proveedor, les voy a dar reposo, el Señor cumple sus promesas. Si no, aprendan del dolor que han sufrido muchos de nuestros hermanos, que han desobedecido al Señor y han cosechado las consecuencias de esas malas decisiones. Y aquí está diciendo: Dios conoce las intenciones de tu mente y de tu corazón. O sea que no puedes esconderte. Cierro con un famoso dicho del sabio Salomón. Algunos piensan de que pueden pisar sobre el fuego sin ser quemados. Y los otros dicen: voy a disfrutar este pan dulce debajo de la oscuridad sin que nadie se dé cuenta. Actos inmorales, adulterios, fornicaciones, porque dicen: no, hagámoslo porque nadie nos ve, nadie se va a dar cuenta, se queda entre nosotros. Pero aquí está diciendo: los ojos de Dios están viendo, están escuchando tu pensamiento. Algunos de los jovencitos que a veces andan ahí sueltos con las hormonas todavía, o sea, piensan que pueden hacer cosas tontas y no cosechar los resultados de las consecuencias. Cuidadito. Como nos decía ahí la lectura de Apocalipsis, algunos piensan que pueden adulterar. Eso, adulterio significa tener relaciones extramaritales con la que no es tu pareja o con el que no es tu pareja. Y tocante a esto, el mismo Salomón dice: las personas piensan que pueden hacer tales cosas y salir impune. Aquí la palabra me dice: Dios está viéndote. Y esta mañana eso me hizo reflexionar en muchas cosas. No estoy enseñando temas de pareja ni de relación hoy, pero cuando llegue su momento. Pero cuando pienso en esto, también
me hace pensar en la pureza de la relación que debe haber entre las parejas, de la pureza de la relación que debe haber entre ellos. Cuando el Señor es la fuente de nuestra inspiración, todo lo aprendemos a hacer de forma recta. El hombre entiende que su mujer no es un instrumento, no es una cosa, es parte de él. Es la princesa y es la hija del Señor. La dama aprende a ver a su esposo con pureza y santidad, y entienden que aún en la intimidad debe haber pureza. Pero ¿quién es el que hace que pensemos en cosas como estas? Jesús. Porque Jesús ha venido para restaurarnos en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor quiere que disfrutemos de santidad en todo, aún en la sexualidad entre la pareja. Qué cosa tan maravillosa. Y algunos dicen que el cristianismo es aburrido. Nada que ver. Es pureza. Termino diciéndole esto. Esto es posible gracias al mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios. Por Él esto es posible. Quiero que volvamos a nuestras casas y a nuestros hogares, entendiendo esto. La palabra del Señor no solamente nos mueve la conciencia para meditar, sino que nos da la salida para cualquier situación. Y digo esto: si sigues batallando con alguna debilidad en tu vida, debes entregársela a Jesús ahora. Tú eres campeón, eres una campeona, pero lo serás cuando seamos más prácticos y más intencionales en nuestra voluntad de obedecer al Señor. Eso significa, si oyes la voz del Señor ahorita, no endurezcas tu corazón. No estén tristes. El Señor nos habla y nos exhorta porque nos ama. Pero como les he venido diciendo, este libro nos despierta sobre cosas maravillosas que nos ayudarán a ser triunfadores en nuestra vida diaria